Los políticos españoles vuelven de vacaciones. Consejo de Ministros el martes. También lo hacen los políticos italianos. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada se hizo viral una comparación entre las vacaciones de Giorgia Meloni y la del felón, del corrupto. ¿Por qué? Porque parece ser que, por un lado, Giorgia Meloni se paga sus propias vacaciones, mientras que los españoles tienen que pagarle las vacaciones a Pedro Sánchez. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Y sobre todo, ¿cuál es el coste del odio y de la irrelevancia política para los españoles? Que esto sí que debemos calcularlo muy bien, porque si hay una diferencia entre las vacaciones de Giorgia Meloni y las vacaciones de Pedro Sánchez, no es como ha querido dar a conocer, desinformando, mintiendo una vez más el mismo Óscar Puente. La diferencia no está en el sueldo de ambos, sino está en que Italia es algo más relevante con Giorgia Meloni que España con Pedro Sánchez en el panorama internacional, y que los españoles están pagando el coste del odio y de la división que ha sembrado el mismo líder del PSOE, el mismo líder de la Internacional Socialista, el mismo Pedro Sánchez. Quédate conmigo, acompáñame en este vídeo porque vamos a ver cuál es el coste que están soportando los españoles por tener un presidente que ha llegado a la irrelevancia tanto nacional, de manera que ni siquiera puede salir a un lugar público y se tiene que embunquerar o embunquerizar en un palacio que no es de su propiedad. Y por el otro lado, también el coste de la irrelevancia internacional, de no estar ni esperársele en ninguna foto entre los más importantes, los que deciden la suerte del mundo. Venga, vamos con el vídeo. Lejos de ser este un alegato a Giorgia Meloni, porque hay cosas con las políticas de Giorgia Meloni que yo no comparto, qué duda cabe de que este video nos va a ayudar para entender, pero la diferencia entre un gobierno que está funcionando, el italiano, uno de los 4 gobiernos más longevos de la historia de la democracia italiana, eso ya es mucho decir, el de Giorgia Meloni, y otro que ha llevado prácticamente, ha llegado a la irrelevancia a nivel nacional e internacional, y que los ciudadanos están pagando los precios, altos precios precisamente, ¿no? Esta diferencia, repito, este no es un vídeo que pretende ensalzar a Giorgia Meloni, más bien es un vídeo que pretende devolver a los españoles la cruda realidad de tener un gobierno que tal vez merezcan, tal vez no, no lo sabemos, eso lo dirá la historia, pero que duda cabe de que flaco favor le está haciendo a los españoles tener Pedro Sánchez, tener a Pedro Sánchez. Se hizo viral esta foto de Giorgia Meloni hace unos días de sus vacaciones en la Apulia, en la Puglia, como se dice en Italia, en español se dice Apulia. Es el cuarto, quinto año que Giorgia Meloni elige esa zona donde veranear, pero que no ha ido a ningún palacio de propiedad del Estado, ningún bien patrimonial del Estado, más bien porque los bienes patrimoniales del Estado en Italia son bienes históricos, pertenecen a los italianos y nadie tiene el derecho de apropiarse o disfrutar de manera privativa para ello. Es como si Giorgia Meloni decidiera irse a la Regia de Caserta a veranear, por ejemplo, ¿no? Más bien deberíamos pensar como patrimonio de los españoles si el Palacio de la Mareta, diseñado por el arquitecto Manrique, debería ser más bien un lugar público, como una casa museo, como otros lugares que tiene la misma isla de Lanzarote, que puedan visitar los turistas y precisamente ponerlo a disposición de los españoles y de los turistas para que sea visitado, para que tenga algún tipo de recorrido histórico, en lugar de ser aprovechado por un político sin escrúpulo que quiere veranear a costa de los españoles. Y ojo, porque algunos alegaron una justificación a esto, que consiste en la diferencia de sueldo, de salarios, entre el de Giorgia Meloni y el de Pedro Sánchez, y verá que no es para nada así. Ha sido más bien una falacia y una mentira de la que se ha hecho además portavoz el mismo Óscar Puente, no podría ser otro, el energúmeno de X, ¿no? Tenemos aquí Arsénico, que decía, Georgia ha empezado ayer sus vacaciones en un hotel, se lo paga ella, no cierra playas ni costas, no lleva 40 escoltas para la puya, es una publicidad que pase ahí sus vacaciones. Dice, puta envidia de presidente teniendo lo que tenemos. A ver, el resort sí que estaba controlado, aunque no tenía efectivamente 40 escoltas, pero sí que estaban los servicios secretos, estaba muy, muy controlado el resort, pero era un resort público. Es decir, Giorgia Meloni compartía las vacaciones con otras personas normales y corrientes en Italia. Y esto es importante, porque esto dice que Giorgia Meloni sí que puede pasearse entre los italianos, cosa que, sin embargo, Pedro Sánchez no puede. Pedro Sánchez utilizó la maleta como búnker, quién sabe, incluso para realizar algún tipo de actividad
no digamos ilícita, pero algo oscura o turbia, puesto que en un determinado momento incluso canceló, ¿no? el registro de las visitas a la maleta para no dar a conocer quién le visitaba, quién entraba y quién salía. Se ha declarado prácticamente, por lo que yo he podido entender, casi un secreto de Estado. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere ocultar Pedro Sánchez? ¿A quién invitó allí? Todo eso es un misterio. Giorgia Meloni no tiene ningún misterio, se puede pasear entre los italianos, va a un resort público y además se lo paga ella. Eso es cierto. Pero también tenemos que considerar que algunos han alegado que la razón, el motivo por el cual Giorgia Meloni se paga sus vacaciones y Pedro Sánchez no, reside en la diferencia de sueldos entre Giorgia Meloni y Pedro Sánchez. Esa diferencia que es una falacia, es una mentira. Esto lo publicó Cristina P. Marcotte. El populismo es peligroso, dijo la derecha alabando a Meloni porque ella se paga sus vacaciones. Que hablen del salario público de la primera ministra italiana cuadruplica anualmente el de Sánchez. Error y mentira por parte de Cristina. Este tweet, esto lo retuiteó incluso Oscar Puente, porque tengo la declaración de la renta precisamente de Giorgia Meloni. Sí, en Italia es pública la declaración de la renta de los políticos y de hecho te voy a compartir un artículo donde pone todas las declaraciones de la renta de Giorgia Meloni y verás que la diferencia no es tanta. Vamos a verlo aquí en este recorte. Voy a cambiar de pantalla y te voy a poner el artículo de el money.it, es decir, dinero.it, cuánto gana Giorgia Meloni, salario e ingresos del primer ministro. Esto es de marzo de 2024. El salario del primer ministro, incluyendo el que inició recientemente, Giorgia Meloni se encuentra en su quinto mandato. Tras ingresar a la Cámara de los Diputados como miembro de la Alianza Nacional, posteriormente se unió al Partido del Pueblo de la Libertad, pero abandonó en 2014, año que fundó Hermano de Italia. Los parlamentarios tienen derecho anualmente a un salario neto mensual de 5.000 euros, más una dieta de 3.503,11 y un reembolso de gastos de viaje de 3.690. Además, reciben 1.200 euros en concepto de reembolsos telefónicos, me parece poco, consideran las llamadas internacionales, y entre 3.323,70 y 3.995 trimestrales para gastos de transporte. Haciendo un cálculo rápido y excluyendo dietas, los diputados reciben un salario mensual de 13.000, casi 14.000 euros, que también equivale al salario de Meloni. Los diputados también tienen derecho a una indemnización por despido equivalente al 80% de su asignación mensual bruta multiplicada por el número de años de servicios. Ahora que es primera ministra, Meloni tiene derecho a unos 80.000 euros al año con un salario de 6.700 euros al mes, menos que el de un parlamentario. Sin embargo, según el periódico Il Fatto, la primera ministra ha renunciado a su salario de gobierno mientras mantiene su salario de diputada, es decir, que ha renunciado a su salario de primer ministro. En el nombre de la transparencia, las declaraciones de impuestos de la Cámara de los Diputados se publican desde hace tiempo en un sitio web. Giorgia Meloni no es la excepción a esta práctica. La última declaración de la renta presentada es la de 2023, relativa a 2022, cuando Meloni asumió el cargo de primera ministra en octubre, mientras que en los meses restantes fue una simple diputada. Arroja unos ingresos totales de 293 y 531.000 euros. Aquí tenemos la declaración de la renta, si alguien la quiere ver, luego pondré el enlace. En la anterior declaración de la renta de 2022, que hace referencia a 2021, como periodo impositivo, los ingresos totales fueron 160.000 euros. Es una diferencia muy grande, casi el doble, y la diferencia reside en más de 130.000 euros entre la declaración de la renta de 2022 y 2023, según informó el periódico La Nueva Sardeña. El patrimonio de la primera ministra se está disparando debido a las regalías de su libro, Soy Giorgia, que acompañó su candidatura al Palazzo Chigi, batiendo un récord de ventas. Además, también se produciría la venta de una vivienda y accesorios y la compra de una nueva, concretamente la villa adquirida en el distrito Eur la primavera pasada. Los ingresos de Giorgia Meloni de 2008 hasta hoy. Bueno, y básicamente tenemos todas las declaraciones de la renta. ¿eh? Básicamente la diferencia de la renta no está en que el Estado le pague más a Giorgia Meloni y por tanto Giorgia Meloni se puede pagar porque tiene un mejor sueldo las vacaciones que Pedro Sánchez no se puede pagar, sino se debe básicamente a patrimonio personal y sobre todo a que Giorgia Meloni vende libros y Pedro Sánchez no. Sus libros, los libros de Pedro Sánchez, ¿no? De Tierra Firme, ¿no? Y Manual de Resistencia, desde luego, no se están vendiendo y esto es importante, ¿no? Tenemos también el periódico Vanity Fair, la revista Vanity Fair, que puso aquí cuánto gana Giorgia Meloni. ¿eh?
tenemos esto de 2023 con respecto al 2021, porque había hecho la declaración de 2022, la precisión habla de 151.900 euros, ¿vale? Estamos hablando del año anterior a la venta del libro. También tenemos una publicación de Il Sole 24 Ore, que es el periódico económico italiano, que sería como 5 días en España, un periódico muy reputado, que vamos a verlo aquí si podemos traducirlo. Ingresos de los diputados. El primer ministro Meloni se duplica hasta los 459.000 euros gracias a los libros. Salvini se estabiliza en los 99.000. Es decir, que aquí tenemos la declaración de la renta de 2020. Esto es, estamos hablando de declaración de 2024, ¿vale? Es decir, 15 de octubre de 2024. ¿eh? Por tanto, referida al 2023, la primera ministra Meloni duplica su salario hasta los 459.000 euros, ¿vale? Es decir, que aquello a lo que hacía referencia Cristina Marcotte, de esos 459.000 euros, no se debe a que el Estado italiano le pague más a Giorgia Meloni, sino que se debe a la renta pasiva de la venta de sus libros más el patrimonio que tiene en su propiedad, ¿vale? Que suma un total de 459.000 euros. Ahora bien, Lucía Echevarría además publicaba otro post que le había preguntado a ChatGPT, el único país de Europa en el que el presidente no paga sus vacaciones, pero es que aquí pagamos las vacaciones al presidente, a la mujer, a la madre, al cuñado, a los hijos del cuñado. No va en broma. A los 40 escoltas, no va en broma, y encima perimetramos el mar, ¿no? Publicó este cartel donde se puede ver de ChatGPT que quien le paga las vacaciones a los primeros ministros en España es el Estado y al resto es privado. No hay que fiarse necesariamente de ChatGPT, pero que duda cabe de que, al menos en el caso de Giorgia Meloni, las vacaciones están pagadas por ella misma. Ahora, es una burda especulación aludir a la diferencia de clases, como decir, bueno, como Pedro Sánchez gana menos que el resto de los primeros ministros, es lícito que se la pague el Estado las vacaciones. No, no, no. Vamos a ver, es que aquí no estamos hablando de eso. Aparte que con ciento y pico mil euros, ¿no? 105.000 son los euros que percibe 107.000 los euros que percibe el presidente del gobierno, uno tiene un dinero más que suficiente para pagarse unas vacaciones. No sé, seguramente tú ganarás menos que Pedro Sánchez, te puede pagar tus vacaciones para ti y para la familia, ¿verdad? Entonces, no me digas que con 107.000 euros uno no se puede pagar sus propias vacaciones. Pero lo que es falaz es aludir al hecho de que un presidente tenga que utilizar el patrimonio del Estado, patrimonio de todos los españoles, y que los españoles tengan que pagar las vacaciones. ¿Dónde está escrito eso? Es decir, eso es un elemento que básicamente lo que hace es despistar al personal. Ahora decir que Giorgia Meloni se paga la vacación, el resto de presidentes se pagan las vacaciones simplemente porque ganan más, es desviar el discurso desde el centro real. Y el centro real es que, ¿por qué motivo un pueblo le tiene que pagar a un presidente las vacaciones? No es Luis XVI, aunque le gustaría vivir como tal a Pedro Sánchez. Pero cuidado porque podría hacer la misma, podría tener el mismo final que Luis XVI junto con su María Antonieta. Bien. Por tanto, creo que pensar en que simplemente la diferencia de dinero es lo que hace que un presidente se pueda pagar unas vacaciones y otros no, es un error de pensamiento, es llevar a las personas al engaño, porque el problema está a la base, el problema está en el uso inapropiado, indebido del patrimonio público de todos los españoles y sobre todo de hacer que los españoles paguen toda una serie de privilegios a una persona que yo entiendo que tenga que tener las escoltas todo el tiempo porque sigue siendo presidente aunque esté de vacaciones. Es cierto. Y eso también lo tiene Giorgia Meloni, lo que pasa es que pasan un poquito más desapercibido, pero es más. Este es el coste de tener un presidente que no puede pisar la calle. Ojalá tuviésemos en España un presidente querido, que hubiera hecho algo para ser querido por los ciudadanos y que por tanto pudiese pisar la calle. Pero es más, es que en esas vacaciones se ha convertido en una persona tremendamente irrelevante, porque si vamos a ver todo lo que ha cosechado Italia a través de Giorgia Meloni en estas vacaciones, verás que ahí es donde reside la diferencia y no en el salario, sino en lo que los dos mandatarios pueden aportar cada uno a su país. Por ejemplo, durante las vacaciones de Giorgia Meloni en Italia han sucedido muchas cosas. Por ejemplo, se ha detenido al ucraniano que ha sido el responsable de volar el Nord Stream, el canal, el conducto del Nord Stream, que lo volaron los ucranianos. Estaba en busca y captura. Bueno, las autoridades italianas lo han capturado de vacaciones en Italia y tendrá que pagar ante la justicia por este sabotaje, un sabotaje que fue un ataque de falsa bandera
importantísimo a nivel internacional que esto se dé a conocer. ¿Quién voló el Nord Stream? ¿Quién voló el conducto que llevaba gas de Rusia a Alemania? No fue Rusia, sino que fueron los mismos ucranianos que quisieron sabotear a Alemania y los tontos alemanes encima les dan dinero y les ayudan en su guerra, después de haberles saboteado. Pero también tenemos más cosas que han sucedido. El gobierno de Giorgia Meloni logró superar los 1024 días de gobierno, convirtiéndose en el cuarto gobierno más longevo de la historia de Italia. Otro récord. Tenemos también una Giorgia Meloni implicada durante sus vacaciones con cuestiones que no son necesariamente ideológicas, como la muerte por ideología de género, ¿no? Por temas del machismo, etcétera, sino, bueno, básicamente mensajes sinceros, ¿no? Por cuestiones de crónicas que han ocupado las portadas de los periódicos italianos, como fue, por ejemplo, este caso, donde dice: deseo renovar las condolencias del gobierno por el trágico fallecimiento de Gianni Trappolini y Giulia Santoni, los dos voluntarios de Misericordie fallecidos en el terrible accidente del pasado lunes en la autopista del Sol. La ambulancia en la que viajaban y en la que trasladaban a Franco Lavari al hospital para una revisión fue impactada por un camión y el desenlace fue trágico. Fíjate cómo simplemente da sus condolencias por una cuestión, una noticia trágica, pero que no tiene nada que ver con la ideología, con ninguna ideología, simplemente porque considera que así debe hacerlo un presidente del gobierno. Lo mismo con este otro post. Cuando ocurre una tragedia como la de hoy, con la muerte de decenas de personas en las aguas del Mediterráneo, nos invade una profunda consternación y compasión. Nos vemos confrontados por el cinismo inhumano con el que los traficantes de personas organizan estos viajes turbios. Junto con nuestra más sincera condolencia por las víctimas y nuestra compasión por quienes perdieron la vida, renovamos nuestro compromiso de combatir a estos traficantes sin escrúpulo de la única manera posible, previniendo las salidas irregulares y gestionando flujos migratorios. Todo lo contrario de lo que está haciendo Pedro Sánchez. También tenemos este post, un post histórico, el 14 de agosto, Geno, hace 7 años, el 14 de agosto, Génova, Liguria y toda Italia fueron sacudidos por una catástrofe que permanecerá siempre en la memoria de nuestro pueblo. Aún tenemos ante nuestros ojos, la dramática imagen del derrumbe del puente Morandi. Atesoramos en el corazón la angustia de aquellos momentos. Un puente que cayó y fue una tragedia. Se acordó también de esto Giorgia Meloni. Posteó una foto con la meloncita, que es su hija, de vacaciones. Condolencia por la muerte de Pippo Baudo, un showman muy famoso en Italia, al que está prácticamente vinculada la historia del, cultural, ¿no? Desde la posguerra hasta los últimos días, presentador del famoso Festival de Sanremo, que falleció el 16 de agosto. Nos deja Pippo Baudo a la edad de 89 años. Su rostro y su voz han acompañado a generaciones enteras, regalando emociones, sonrisas, momentos inolvidables. Gracias por todo. Una Giorgia Meloni que no ha dejado de trabajar y que incluso ha volado a Washington, siendo presentada así por parte de Donald Prime Minister Meloni of Italy, who's really a great leader and an inspiration over there. She's served now, even though she's a very young person, she's served there for a long period of time relative to others. They don't last very long. You've lasted a long time. You're going to be there a long time. Un Donald Trump que dice que una magnífica persona, una persona inspiradora. ¿Viste tú en esta foto, aquí en esta mesa, a Pedro Sánchez? No, Pedro Sánchez forma parte de los BRICS, forma parte del otro bando, forma parte de la Internacional Socialista, en la que forman parte Petro, Maduro, etcétera, ¿no? Curioso, muy curiosa la irrelevancia de España. Y también tenemos que se pronunció en YouTube sobre la cuestión de Israel y Gaza, con estas palabras: Italia sigue con profunda preocupación los recientes acontecimientos relacionados con la decisión adoptada por el gobierno israelí respecto a la situación en la franja de Gaza, Cisjordania, y reafirma firmemente su compromiso con la paz, la seguridad y el respeto del derecho internacional. En particular, la decisión de continuar la operación de Gaza en respuesta al inhumano ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023 constituye una nueva escalada militar que solo empeorará la ya grave situación humanitaria. En su lugar, se necesita un compromiso colectivo para lograr un alto el fuego y la liberación de rehenes, reforzando el esfuerzo internacional para garantizar la asistencia humanitaria urgentemente necesaria para la población civil en la franja. Italia seguirá apoyando los esfuerzos de los mediadores. En este sentido, está dispuesta a desempeñar su papel en situación de posconflicto. Italia también condena la decisión, fíjate, condena la decisión de Israel de autorizar nuevo asentamiento en Cisjordania. Esta decisión es contraria al derecho internacional y corre el riesgo de comprometer definitivamente la solución de dos estados y, en general, las perspectivas políticas para lograr una paz justa y duradera. Una Giorgia Meloni que no teme incluso posicionarse en algo que podría molestar a su amigo Donald Trump, pero que decide libremente
lejos de seguir y comprar todo un paquete ideológico, em, pronunciarse sobre cuestiones diferentes y en la que se le nota un carácter nada impostado con respecto a un Pedro Sánchez que, sin embargo, tiene medido y calculado todos sus pasos, o al menos se le ve el plumero con mucha más facilidad. Esto no quita que el gobierno de Meloni no sea capaz de mentir a los italianos y manipularles, por ejemplo, sobre la cuestión de Ucrania. Italia no enviará militares a Ucrania, no enviará tropas a Ucrania. Mentira. Fíjate que recientemente tenemos esta noticia. Italia podría enviar a Ucrania cazaminas y fragatas para limpiar el mar, así como especialistas militares para el desminado terrestre, dice el periódico La República. Es decir, que por un lado Giorgia Meloni dice que no está de acuerdo con enviar tropas a Ucrania, pero en el fondo las está enviando o prevé enviarlas. Dice que envía cazaminas, ¿no? Que envía gente especializada en desactivar minas. Pero claro, ¿quiénes son esos que saben desactivar minas? ¿Son civiles? ¿Son empresas privadas? No, son militares, militares que al final estarán en territorio ucraniano apoyando a quién y siendo objetivo de quiénes, ¿no? Habría que hacérselo ver, razón por la cual yo no apruebo todas las decisiones y la postura que tiene el gobierno de Giorgia Meloni sobre cuestiones, por ejemplo, sobre la de Ucrania, pero qué duda cabe de que al menos Italia tiene un gobierno que es algo, al menos algo relevante en el panorama internacional y a un presidente que se paga sus propias vacaciones, cosa que no podemos decir lo mismo. Los españoles, además de ser engañados, acaban incluso pagándoles el engaño a sus malhechores que no paran de pronunciarse con mentiras, mentiras e imposturas, ¿no? Ese es el embuste que hay detrás de esta noticia. Me gustaría saber qué es lo que opinas. ¿Crees que España tiene algún tipo de relevancia a nivel internacional? ¿Crees correcto que el presidente del gobierno tenga que tener pagadas las vacaciones por parte de los españoles? Y sobre todo, ¿crees que la diferencia de el sueldo, que no es sueldo, sino el sueldo más el patrimonio, puede ser una razón suficiente como para que unos se paguen las vacaciones y otros se la tengan que pagar los ciudadanos de su propio país con arreglo a los presupuestos generales del Estado? ¿Qué opinas? Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.